¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Castillo, actual secretario del Comité Ejecutivo Nacional y diputado federal electo. Tenemos toda una vida de lucha al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decirte que yo soy del movimiento estudiantil de la UNAM por la gratuidad del 99-2000. Ahí conocí yo al licenciado Andrés Manuel López Obrador cuando tú sabes que se estrenaron la PFP, ese cuerpo que afortunadamente ya desapareció, cuerpo policíaco. En ese entonces Ernesto Zedillo estrenó a la PFP ingresando a la UNAM, violando la autonomía universitaria para terminar con este movimiento estudiantil que pedía la gratuidad de la universidad. Ahí empezaba parte de las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo. Entonces logramos detener el avance del neoliberalismo en la UNAM, pero pues el costo fue que la represión, la violación de la autonomía universitaria. Y ahí, fíjate que pues todos desanimados, tristes, porque pues era un momento muy difícil, correteados por la policía, por el Estado, órdenes de aprehensión. Ahí fue cuando conocí al licenciado López Obrador, que era candidato a jefe de gobierno. Él nos dio todo el apoyo, nos dijo, yo los voy a apoyar. Me acuerdo muy bien que nos dijo, podremos no estar de acuerdo con ustedes, tener diferencias, pero los apoyaremos siempre porque su causa es justa. Se me quedó grabadísimo y pues de ahí hasta la fecha obradorista de corazón. Y después, pues esta larga lucha que muchas y muchos mexicanos vivimos del desafuero, contra el fraude, después el gobierno legítimo, después pues toda esta larga noche neoliberal con Peña Nieto y ahora pues mira, vamos por el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Cómo no estar contentos? El futuro nos alcanzó, llegamos al futuro, la verdad es que sí hay una nostalgia. Creo que el 15 de septiembre en el Zócalo todos vamos a estar llorando con el presidente de no te vayas. Sí sentimos una cierta nostalgia, pero esa nostalgia que nos da el que se va nuestro dirigente nacional, el presidente, se tiene que transformar en un compromiso. ¿Qué compromiso? Pues quienes somos parte de este partido movimiento con o sin cargo, tenemos que asumir el compromiso de mantener el legado del licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es ese legado? Pues de la austeridad, de no a la corrupción, del bienestar del pueblo. Eso es lo que nos corresponde a los que nos quedamos, ¿no? Pues sí, mira, he de decirte que me siento muy afortunado. Creo que soy una persona privilegiada. Tuve la oportunidad en el 2018 de formar parte de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Fue un congreso constituyente porque las y los diputados de ese entonces tuvimos que armonizar todo el marco legal de la ciudad a lo que era la nueva constitución de la Ciudad de México. Recuerdas que antes no éramos Distrito Federal, no existíamos. Y el 17 de septiembre del 18 arranca la constitución de la Ciudad de México. Entonces tuvimos ese honor de ser diputados constituyentes de la ciudad, de crear todo el marco jurídico actual con base en la constitución de la ciudad. Y ahora tengo claro que no somos diputados federales de una legislatura más, sino somos todas y todos los que vamos a entrar el 1 de septiembre, somos diputados constituyentes de la Cuarta Transformación. Es decir, vamos a refundar el Estado mexicano, vamos a modificar la Constitución porque le vamos a agregar este toque de transformación, este toque de bienestar para el pueblo, de garantizar por lo que el pueblo decidió votar el 2 de junio. Claro, es todo un paquete de iniciativas que presenta el licenciado Andrés Manuel López Obrador y este paquete de reformas es la visión del obradorismo, la visión de la cuarta transformación del Estado mexicano. O sea, es esa dimensión. Reducirlo a jueces, magistrados, voto sí o voto no, es minimizar
este gran paquete de reformas y este rediseño del Estado mexicano. Es un rediseño de cómo entendemos nuestro sistema político. Yo, antes de entrar a las reformas, te quiero decir que ante este debate que hay en las redes sociales, en los medios, me parece que hay una decisión ya clara del pueblo. El 2 de junio fue una elección referéndum, fue una elección consulta. La gente sí votó por Claudia Sheinbaum y hubo gente que votó por Xóchitl Gálvez, pero la gente sabía que iba a las urnas. En todo el periodo de campaña había gente, opositores, que decían, no queremos que siga el obradorismo, no queremos a Claudia Sheinbaum, no queremos las reformas que plantea el presidente, no al plan C. Y quienes estábamos a favor de Morena, del obradorismo, dijimos, vota por el plan C. Entonces la gente tuvo esas dos opciones el 2 de junio. ¿Qué es lo que tú quieres para el futuro de México? ¿Quieres que regrese el neoliberalismo o quieres el plan C? Necesitamos las 2/3 partes para poder reformar la Constitución. Entonces te pedimos que nos des las 2/3 partes. Entonces la gente cuando fue a votar fue con toda la conciencia clara de qué opción iba a decidir. Hubo gente, afortunadamente la minoría, que dijo que regrese el neoliberalismo. Pero la gran mayoría del pueblo de México dijo, queremos la transformación. Entonces ahí está. O sea, ya no tenemos que preguntarle a nadie, ya no tenemos que discutir más. O sea, ya el pueblo decidió, el 2 de junio fue un referéndum donde 35 millones de mexicanos dijeron, queremos la transformación. Entonces, ese es para mí el principio de toda esta, la base de toda esta discusión. Las y los legisladores, ¿qué compromiso tenemos? Pues tenemos que cumplirle a la gente. Yo quiero decirte que desde los tiempos de Lázaro Cárdenas, y no estoy exagerando, o sea, desde los años 40, no había un presidente que cumplía lo que decía en campaña. Todos los presidentes nos prometían una cosa y hacían otra. Nos decían, ¿qué decía Salinas? Con solidaridad, que va a venir el bienestar para tu familia. No pasó. Después Zedillo, Calderón, Peña Nieto, jamás dijo en campaña voy a privatizar la industria eléctrica, voy a reformar esto, voy a reformar el otro. Siempre nos mintieron. Y todos los opositores que dicen, es que López Obrador canceló el aeropuerto de Texcoco, López Obrador vendió el avión presidencial, López Obrador se fue a vivir a Los Pinos, López Obrador está regalando el dinero a los viejitos, López Obrador está dando dinero a los jóvenes que no tenían apoyo nunca, López Obrador hizo el Tren Maya. Bueno, pues eso fue lo que dijo en campaña que iba a hacer. O sea, nadie se le mintió. La gente votó por eso. Y ahora tenemos un presidente saliente que cumplió todos sus compromisos de campaña. Entonces, ahora es lo mismo. La gente votó por las propuestas de la próxima presidenta, por Claudia Sheinbaum, pero también votó por el paquete de reformas que planteaba Morena en la campaña. Entonces, ¿qué nos corresponde a las y los legisladores electos? Pues cumplirle a la gente. O sea, yo no puedo llegar y decir, híjole, es que eso de que, fíjate que no estoy de acuerdo, yo soy diputado plurinominal. Oye, es que yo soy pluri, pues no estoy de acuerdo que se vayan los plurinominales, ¿no? La gente me puso ahí para que vote en contra de las plurinominales, para que vote a favor de la reducción del presupuesto a los partidos políticos, para que votemos la reducción de ministros. O sea, lo mismo que pueden hacer 11, lo pueden hacer 9. Lo mismo que hacen 500 diputados, lo pueden hacer 300. Pero todo ese dinero que se va a ahorrar pues, se puede destinar para la gente. Entonces, es muy reduccionista decir votación, ministro, sí o no. ¿Quién está en contra de que se establezca en la Constitución el apoyo económico, el derecho de las y los adultos mayores a tener una pensión desde los 65 años? Actualmente está en los 68. Está en los 68 en la Constitución, pero en la realidad ya se le entrega a los 65. ¿Qué está pasando ahora?
Y eso es muy importante que la gente lo sepa porque no lo sabe. La pensión de discapacidad, esa en donde gobierna Morena es universal, porque la mitad del presupuesto para la pensión la da la federación y la mitad del gobierno del estado. Pero, por ejemplo, yo estuve como delegado de la doctora Claudia en Chihuahua, y en Chihuahua no hay pensión universal para las personas con discapacidad, porque la gobernadora del PAN no está dando el dinero. Entonces, ¿qué estamos planteando Morena? Que en la Constitución quede establecido la obligatoriedad de los gobiernos, independientemente de qué extracción partidista sea, la obligatoriedad de dar el dinero para que el adulto, perdón, para que la persona con discapacidad tenga su pensión. Y entonces ya no vas a tener personas con discapacidad de primera y de segunda, porque en donde sí gobierna Morena, sí se garantiza el derecho. Pero en Querétaro, en Jalisco, en Guanajuato, en Chihuahua, afortunadamente en Yucatán ya ganó Guacho y ahí ya no hay problema, pero son estados donde no se está entregando la pensión. Entonces, queremos que en la Constitución diga, es obligatoriedad del Estado y del gobierno federal de poner mitad y mitad. Y ya no vas a tener personas de discapacidad de primera y de segunda, porque de acuerdo a contentillo del partido político te lo entrego, ¿no? Entonces la gente votó por eso. Entonces lo de menos es el sí o no de la elección de los ministros y jueces. Ahora, ese es otro tema. Ese es un exceso, es un poder que se quedó en el tiempo atrás y que se tiene que modernizar. No es posible que haya un juez que libere a un delincuente a todas luces en una decisión corrupta, porque una niña de 4 años no pudo determinar el día u horas donde fue abusada sexualmente. O sea, incluso hasta el juez, o sea, reconociendo que sí existió el delito, ¿no? O sea, es un absurdo, es un exceso y es una violación, no es una rebuscar la ley para dejar libre a la persona porque seguramente ahí hubo dinero de por medio, pues no hay que ser un gran erudito para saberlo, ¿no? Entonces, y ya ha habido casos en México de 3 ministros que, presidentes de la Corte, por cierto, Lerdo de Tejada me parece que es uno de ellos, que ya fueron electos por la vía del voto, no directo, de manera indirecta, se eligió un colegiado y ese colegiado los votó. Entonces, ya hay esos ejemplos. Si te vas a nivel internacional, en alguna ocasión platicabas, no recuerdo su nombre, con el fiscal que juzgó a Fujimori en Perú. Y yo le preguntaba, ¿cómo es posible? Digo, entendiendo el sistema mexicano, que todos son intereses y quien nombra a los fiscales tiene una extracción o compromisos con algún partido político. Le decía, ¿cómo es posible que en Perú pudieras enjuiciar a un expresidente? No es como si aquí enjuiciaran a Salinas de Gortari, ¿no? Y me decía, yo pude hacerlo porque no le debía nada a nadie. Yo soy profesor de la UNAM, perdón, de la Universidad de Perú. Y a mí me eligieron por voto. Hubo un consejo de personas, de académicos, que sacaron la terna y el pueblo nos votó. Y cuando yo quise juzgar a Fujimori, me destituyeron del cargo y hubo una movilización ciudadana para restablecerme en el cargo y después fue como pude enjuiciar a Fujimori, ¿no? Imagínate que en México saliera el pueblo a una movilización como cuando las del desafuero de López Obrador del 2004 en defensa de un juez. Eso es posible si los jueces son electos por el voto directo y si el poder quiere atentar contra un juez que esté legítimamente defendiendo la ley. No es posible ahora que el pueblo se defienda a un juez que actúe correctamente o que condene a un juez que actúe incorrectamente. Y digo, en la historia de México hay muchos
malos ejemplos, desafortunadamente, ¿no? Tenemos el gran reto de hacer un adelgazamiento de la burocracia estatal para tener austeridad y poder reconducir ese presupuesto al beneficio de la población sin violentar los derechos. Y ahí es donde entra el doble discurso de los opositores. Por ejemplo, el tema de justicia o transparencia. Es que si son electos los jueces, va a entrar gente sin formación. Va a ser un concurso de popularidad. Bueno, se van a mantener los perfiles. No es de que cualquier actor de Televisa, que ahora Andrea Legarreta, porque sale en televisión, ya va a ser ministra de la Corte. No va a ser así. Obviamente pues, se van a mantener los perfiles, tiene que ser abogado de profesión, reconocido académicamente o dentro de, ya con una carrera como juzgador, en fin, ¿no? O sea, no es, eso es donde le están mintiendo a la gente. Pero también, por ejemplo, nosotros decimos que desaparezca el INAI. ¿Por qué? Porque es una carga burocrática. Recordarás el escándalo de comisionados del Instituto de Transparencia que utilizaron presupuesto público para pagar cuentas en table dance, ¿no? Eso es un exceso, a estas alturas no se puede permitir esos excesos. Pero no solamente eso, sino, por ejemplo, esos comisionados cumplieron su plazo, dejaron de ser comisionados y los contrataron como directores o abajo. Entonces, hay unos abusos que existen en estos institutos que utilizan la autonomía para abusar del presupuesto. Y además, algo que no cuentan es que si algún ente público no transparenta, el INAI no tiene capacidad de sanción. O sea, no puede destituir a un servidor público que le diga, oye, yo te pedí esta información y por ley estás obligado a entregarla, entonces te inhabilito un año. El INAI no puede. El INAI, si hay una falta, va y le dice al órgano interno de control del ente específico, oye, este servidor público no cumplió, entonces sanciónalo. Entonces al final el servidor público le incumple al INAI, el INAI le dice al ente del mismo, de la misma instancia, sanciónalo. O sea, se va a dar la vuelta para regresar al mismo espacio. Entonces, cuando el presidente dice, es que sean los órganos internos de control de las instituciones los que sancionen, pues es quitarle esa vuelta para regresar al punto de inicio, donde el servidor público ya la piensa dos veces. Y dice, pues si no cumplo, no me llevan al INAI y ahí se va a la máquina del tiempo. Si no, ya el OIC tiene ubicación específica de mi caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que sin el INAI se garantice dos derechos. El derecho a la información de las personas, de toda la información pública, pero también el derecho de las personas a la protección de sus datos personales. Entonces, en el debate dicen, oye, pero la Secretaría de Función Pública la nombra el presidente, o ahora va a ser la presidenta. Y yo le digo a toda la gente, quienes hemos sido servidores públicos, yo tuve el honor de ser servidor público ya a nivel local y a nivel federal. Cada que Función Pública nos dice, se vence el plazo para presentar tu declaración patrimonial, todos corremos. O sea, es un terror Función Pública. O sea, no es de que dicen, no, yo soy de Morena y el de la Función Pública también es de Morena. No hay bronca, no presentes tu declaración patrimonial, te la perdonan. No. O sea, no presentas tu declaración patrimonial. Secretario de Estado, seas quien seas, no la presentas y tienes sanción. O sea, te pueden hasta inhabilitar.
Entonces estamos, yo les digo es que la declaración patrimonial de la Secretaría de Función Pública es como el alcoholímetro, es infalible, ¿no? O sea, puede ser quien seas, pero si te agarra, no hay perdón ni olvido, diría el clásico. Entonces, si la Secretaría de Función Pública es tan pulcra para este tipo de procesos, pues el reto es que ante la falta del INAI, un ciudadano que presente una solicitud de acceso a información y que algún ente público no responda, tiene que tener sanción por parte de la Secretaría. Entonces me parece que en vez de ser retroceso es un avance, porque el INAI no te sanciona, pero aquí sí te van a sancionar. Entonces ahorita el servidor público dice, pues no le respondo al INAI. Y te vas le presentas cualquier respuesta y te pide una ampliación de la información y le entrega al ciudadano. Y si el ciudadano ya se queda conforme, pues ya ni modo. Si el ciudadano, o sea, es todo un proceso que te avientas ahí un año para que al final el INAI le diga, lo dice, oye, ahí sí puedes sancionarlo. No, acá sería directo. No le respondes directo al OIC, ¿no? Entonces me parece que sería como quitarle tanto rebuscamiento y garantizar el derecho de las personas. Entonces, lo que hay que tener claro, que este paquete de reformas, este paquete de transformación, lo que está buscando es garantizar derechos. El derecho a la justicia, el derecho a la información, el derecho que tienen las personas adultas mayores y personas con discapacidad a recibir su pensión, y el derecho de las personas en general a tener un gobierno austero y democrático. Entonces, eso es lo que estamos planteando, y también es el derecho de las personas a elegir a sus representantes. O sea, tienes 300 diputados que sí son electos por la vía directa, que tú puedes decir, pues ese vino a mi casa y votó por él. Pero tienes 200 que el origen de las plurinominales fue en una reforma que se hizo en los 70s del entonces secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, ante la falta de mecanismos de participación democrática. Y cuando veníamos de la guerra social de los 70s y que la izquierda decía, es que no hay opción democrática, lo único que nos queda es el uso de las armas, con una revolución cubana que acababa de triunfar y que decía, sí se puede por allá. Y entonces dicen, vamos a despresurizar y vamos a abrir la participación democrática, y los partidos políticos que no te ganan un distrito, pues si tienen un cierto número de votos, que accedan a los congresos. Y así tuvimos muy buenos diputados, Berto Castillo, doña Rosario Ibarra, en fin, pero ese México pues ya cambió. Ahora, quienes éramos los opositores, a quienes nos persiguieron, a quienes nos corretearon, ahora estamos en el poder. Entonces, desde el poder tenemos que actualizar las reglas democráticas a los nuevos tiempos del país, ¿no? Pues mira, nada más decirle a la gente que las y los diputados de nuestro partido Movimiento de Morena, tenemos claro para qué estamos ahí y que vamos a cumplir los postulados de nuestro partido Movimiento. No vamos a traicionar la voluntad del pueblo. Y la gente ya está muy despierta, ya a través de las redes sociales se puede dar cuenta, y vamos a honrar la palabra empeñada. Y vamos a votar todas y cada una de las reformas para las cuales la gente nos puso ahí. Ese es nuestro compromiso y eso es para lo que llegamos ahí. Pues después ya tendremos que contarle a nuestros hijos y nuestros nietos que fuimos diputados constituyentes y que fuimos parte de la transformación por el bienestar del pueblo de México. Hola, mi nombre es Carlos Castillo, diputado federal electo, actual secretario del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y decirles que nos vemos pronto. Los invito a que no se pierdan el contenido de 4TV.